Bueno, amigos, en este momento estaba haciendo el anuncio, decían ya váyanse por favor, colóquense en la línea de salida, todo listo para esta gran competencia de lo que era la 10K Internacional Abraham Rosa, aquí en Toa Baja, Puerto Rico. Ahí estaban los colombianos, estaba Mauricio González, ahí está la corredora Revito y la corredora de Bahrein, ahí estaba Getachew, que bueno, platicando con Getachew, el etíope me decía que le gusta también lo que hace Maratón TV, que le gusta también a ella así transmitir. Y bueno, dice, me preguntó algunos detalles de lo que hacíamos en Maratón TV el día que estuvimos ahí en una comida. Y bueno, ahí saludamos a Tony, ahí el del Corozal, Tony VIP, que también hace transmisiones allá en Puerto Rico. Un saludo a Tony del Corozal. Y bueno, rápidamente, amigos, echámonos a funcionar el GPS. Pusimos a funcionar el GPS, nos poníamos en la motocicleta, la gente ahí ya estaban los fotógrafos, estaba la gente preparándose para la salida, la camioneta de prensa, ahí venía David, David también, tratando de acomodarse, también David Luna, el camarógrafo de Maratón TV, ahí teníamos a Sayas, teníamos por ahí también a Kay, también en su momento determinado ahí de la gente de la Liga de Atletismo de ahí de Puerto Rico, y bueno, todo listo amigos para lo que iba a ser esta competencia, la gente preparándose y bueno, 10 kilómetros certificados. Ahí en la camioneta iba el agrimensor que era Javier Noriega, agrimensor clase A de la EMS y coordinador general de agrimensores, que también viajó hasta Puerto Rico para darle veracidad a que la ruta estaba perfectamente señalada y sobre todo cumplía con todos los requerimientos para hacer una ruta certificada a nivel internacional. Así que Javier Noriega, como debe de ser, el agrimensor tiene que estar presente e ir en el vehículo al frente. Y así que Javier Noriega iba en el vehículo donde iba el cronómetro, no iba en esta camioneta de prensa, él iba en lo que era el vehículo que traía el cronómetro al frente. Y bueno, estoy bajándole aquí el volumen, amigos, porque eso fue lo que pasó un momento determinado en la transmisión en vivo. Estamos en espera de la salida, amigos. Espera la salida, así que empezaba el conteo regresivo. Carrera 10K Internacional Abraham Rosa desde Toa Baja, Puerto Rico, edición 2025. Así que solamente, amigos, esperamos las indicaciones finales. Y bueno, la gente ahí tratando de coordinarse con la gente que estaba ahí en el puente, tratando de dar las últimas indicaciones a los atletas. Nadie quería perderse, amigos, esta competencia. La gente ya estaba abarrotando las calles en ciertos sectores de ahí de lo que era allí en Toa Baja. Y bueno, aquí se acomodaba ya la camioneta de prensa. Así que empezaba el conteo regresivo, todo listo para la salida. Los atletas esperando, sobre todo, tener una buena competencia. Y en este momento se daba el balazo de salida. Y ahí tenemos, amigos, abajo a la derecha el cronómetro. Abajo a la derecha tenemos el cronómetro. Salían con todos los atletas. Salían tratando de colocarse de la mejor manera posible. Nunca falta un suicida. El corredor que sale con todo al frente tratando de llevarse la gloria, las primeras placas, las primeras imágenes. Y bueno, tratando de salir en lo que era la transmisión y también en las imágenes fotográficas. Atrás venía Peter Njeru, el keniata, venía José Luis Santana, venía Ali Abdilmana, el etíope. Por lo pronto Peter Njeru al frente de la competencia y los demás competidores en la parte posterior. Los colombianos hacían presencia. Venía Ezequiel Flores en la parte posterior con el número 3. Venía Andrés Leija del equipo de Quintanilla Team. También en la parte posterior poco a poco colocándose ahí en la parte frontal. Carlos San Martín con el número 8 revisaba su cronómetro. Iniciaba con una vuelta a la izquierda rápidamente, vuelta a la izquierda. Y los atletas se colocaban de la mejor manera posible tratando de tomar ventaja a la parte inicial que tenía declive a favor. Teníamos al mejor corredor, Alexander Torres, el mejor corredor de Puerto Rico. Ahí estaba el Mayillo González, estaba su hermano, el número 7, Iván Darío González. Pero el keniata ahí tenía Peter Njeru. Rápidamente el keniata trataba de probar a ver cómo venían los demás atletas. Recuerden que este corredor, amigos, ahí pasaban realmente terminado una vuelta a la izquierda. Este corredor había ganado Cooper River Bridge, una carrera allá en Carolina del Sur, en Estados Unidos, corriendo de manera excepcional abajo de 28 minutos. También había corrido ahí también el número 2, Ali Abdilmana. Cuando tenemos ahí al colombiano
Iván Darío González dice, aquí nos pegamos. Santana también se pegaba al frente y atrás venía acercándose con el número 8, Mauricio El Mayillo González, el colombiano. Santana se veía muy tranquilo, ya nos había dicho por ahí su hermano Tano, nos había comentado por ahí Tano que Santana se adapta muy bien a este tipo de climas y si la carrera tiene subidas y bajadas y vueltas, haz de cuenta, como dice, haz de cuenta que le dan elementos para ser un gran competidor. Le gusta ese tipo de competencia a José Luis Santana, el corredor del equipo Escuadra. Iván Darío González de Colombia, del equipo Porvenir. Ahí lo tenemos, muy tranquilo, corredor olímpico también de Colombia en Tokio 2021. Y en este momento el corredor Peter Enyeru hacía un cambio de ritmo tremendo, hacía un cambio de ritmo y aceleraba con todo. Este Peter Enyeru, bueno, ahí estaba el carrito que también estaba llevando la transmisión por parte del municipio. Pero bueno, la transmisión oficial la traíamos nosotros. El primer kilómetro, ahí estaba, primer kilómetro, lo pasaban en 2:51. Primer kilómetro, 2:51, amigos. Y bueno, vamos a ver si podían mantener ese paso. Ahí seguía acelerando. Estaban las ondulaciones hacia abajo, vuelta y luego hacia abajo y luego hacia arriba. Está muy ondulado el recorrido y a esa temperatura y con esa humedad, mucha gente pensaba que era un suicidio lo que estaba haciendo el keniata Peter Enyeru. Así que al frente el keniata, en segundo Iván González, el tercero teníamos a este Ali Abdilmana, el etíope, en cuarto José Luis Santana, el etíope Abdilmana tratando de no perder contacto también, corredor también de campeonato mundial y también corredor de steeplechase, y ya había corrido abajo de 28 minutos y aquí lo teníamos, venían como favoritos el 1 y el 2, así que Ali Abdilmana, el etíope tratando de no perder contacto, Iván González siguiéndole el ritmo a Peter Enyeru que aceleraba nuevamente en esa subida, aceleraba Peter Enyeru, aceleraba y rápidamente Iván Darío González y el etíope solamente siguiendo el ritmo. Santana tenía su plan maestro, tenía ya en su mente cómo iba a tratar de llevar esta competencia, la estrategia sobre todo, y sabía que iban demasiado rápidos considerando las condiciones climáticas y lo que era la topografía del terreno. Así que Santana venía en la parte posterior tratando ahí poco a poco de colocarse. Cuando iban 4 minutos con 18 segundos, seguía Peter Enyeru, el keniata, al frente. En este momento ahí pasaban la marca por donde iba a ser el kilómetro 5, pero de regreso, por lo pronto íbamos de ida, mucha gente en el recorrido, mucha gente muy alegre, algunos con música, algunos ahí festejando, y en este momento Peter Enyeru y el etíope Abdilmana se van al frente de la competencia y marcan un cambio de ritmo, y bueno, en este momento veían el cronómetro, el etíope veía su cronómetro, y en este momento Iván Darío González empezaba a bajar el ritmo porque sabía que iban demasiado rápido. Vuelta a la derecha en este momento, Iván Darío González, el colombiano, muy tranquilo. Ahí también había corrido muy bien. Hace algunos días había corrido el maratón de Santiago de Chile. Y bueno, me comentaba que él solamente iba a correr 30 kilómetros, pero al final trotó la parte final. Aquí venía Mauricio González, venía José Luis Santana, también atrás venía Carlos San Martín. Mauricio González, un corredor muy frontal, poco a poco acercándose. En este momento iba un declive, una bajada. Se dejaban ir con todo. Santana muy tranquilo, parecía que no iba haciendo esfuerzo. Vuelta a la izquierda. Ahí venimos el colombiano Carlos San Martín, corredor que ha hecho ahí marcas nacionales en steeplechase, y bueno, también hizo una marca excelente cuando pasaba el kilómetro 2 Santana en 5:50. Santana pasaba en 5:50 el kilómetro 2. Y bueno, en este momento le decía que Carlos San Martín de Colombia, del equipo Porvenir, también había corrido 28:16 en los 10,000 metros allá en San Juan Capistrano, en California. Ahí estaba en la bajada Mauricio González, el número 8 del equipo Porvenir de Colombia, se dejaba ir con todo. El mexicano se colocaba ahí entre los dos atletas tratando también de cubrirse el viento y estaban corriendo excelentemente. Los colombianos ahí le estaban haciendo un sándwich ahí a José Luis Santana, que solamente iba tratando de ahorrar energía para lanzar un ataque más adelante. El cronómetro marcaba 6:32. Allá adelante venía una bajada tremenda, ahí por poco Iván Darío González tropieza
vuelta a la izquierda, una bajada tremenda. Después venía una subida y bueno, muy ondulado el terreno. Los colombianos y el mexicano poco a poco acercándose, iban a hacer contacto poco a poco al frente. Santana muy tranquilo, ahí lo teníamos, solamente midiendo el ritmo. Aquí teníamos a Iván Darío González tratando también de pegarse al frente. Había dejado ir a los africanos, dijo tranquilos, vámonos aquí con los compañeros latinoamericanos, tratando de darle competencia y pelea a estos atletas. Vuelta a la izquierda en este momento. Poco a poco los atletas estaban empezando a separarse de los africanos. Teníamos otra vuelta a la derecha. Y bueno, los latinos estaban organizando en la parte posterior, tratando de seguir el ritmo a estos corredores keniatas y sobre todo el etíope que salieron con todo al frente. Ya había platicado yo con su manager, este corredor, Ben Kurgat, y nos dijo que andaban los dos en gran estado físico y era difícil saber quién iba a ganar. Dijo, va a estar muy buena la competencia porque el triunfo va a estar entre ellos dos, me dijo la noche previa cuando platiqué con el manager, que se llama Ben Kurgat, que por cierto conoce a muchos africanos en México. Vámonos con las damas. Aquí tenemos a Werkuja Getachew, el etíope que iba al frente, número 17. Atrás venía la competidora de Bahrein, Bontu Rebitu, que también trataba de seguirle al ritmo. Se ve muy potente. Yo les comentaba en la transmisión que la competidora Werkuja Getachew, que va al frente, ganó 2 eventos de la Diamond League allá en 2022. Y bueno, excelente en el Steeplechase, una corredora muy potente, bueno, que junto con Acefa en su momento corrían de manera espectacular el Steeplechase o los 3000 metros con obstáculos. Por lo pronto, Getachew, la etíope, iba al frente, la número 17. Atrás venía Bontu Rebitu, la corredora de Bahrein. Vámonos con los hombres. Los hombres seguían al frente. Teníamos a Ali Abdilmana ahí tratando de pegarse al keniata. En este momento el cronómetro marcaba 8 minutos. Venía una subida nuevamente y el etíope y el keniata aceleraban para dejar a los latinos. Allá venía atrás, comandando el grupo de persecución, venía Mauricio González. Y bueno, al frente, el keniata y el etíope seguían avanzando. Ali Abdilmana veía su cronómetro. Yo empezaba a ver el rostro, estaba sudando copiosamente este competidor keniata. Peter Enjeru estaba sudando copiosamente. Estaba sudando un poco menos el etíope. Cuando nos acercamos a la marca del kilómetro 3, estamos a unos metros del kilómetro 3, y en ese momento kilómetro 3 en 8:33, amigos, 8:33 el kilómetro 3, ahí le apretaba su cronómetro este corredor Ali Abdilmana marcando el kilómetro 3. En este momento nos íbamos con el grupo de persecución. Venía José Luis Santana, venía Carlos San Martín y venía también el corredor Mauricio González. Vuelta a la izquierda. Había una serie de bordos allá en Puerto Rico, le llaman muertos allá los bordos que hay que pasar. Bueno, aquí tenemos a Carolina Tavares, la colombiana, que iba detrás de las africanas tratando de acercarse poco a poco. Así que al frente iba Werkuja Getachew y en segundo iba la corredora Bontu Rebitu de Bahrein. En tercero venía Carolina Tavares de Colombia, corriendo excelente, corredora que ha estado en Panamericanos, ha estado en Centroamericanos, una corredora que tiene mucha experiencia compitiendo en diferentes partes del mundo. La colombiana, allá atrás venía también Beverly Ramos, la de Puerto Rico, y Dani Torres. Se estaba acercando Dani Torres y Beverly Ramos, la local, poco a poco, acercándose en cada zancada, acercándose a Carolina Tavares, que había salido con todo, tratando de hacer una buena competencia. En este momento Carolina daba una vuelta a la derecha, número 18, Carolina muy concentrada, tratando de alejarse de las compañeras latinoamericanas que venían atrás. Ahí venía Dani Torres acercándose, y venía por ahí también la competidora Beverly Ramos. Esta Beverly Ramos la conocimos ayer en el maratón de Nueva York, corrido bastantes veces el maratón de Nueva York, corredora internacional, muy fuerte, muy potente, corredora de Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Beverly Ramos, ahí la tenemos en este momento haciendo equipo con Dani Torres, que traía ahí también el número 19, y venía una bajada. Por lo pronto Beverly Ramos de Puerto Rico, muy tranquila, el número 20, tratando de seguir el ritmo. Ahí la corredora mexicana, ahí Daniela Torres Huerta. Excelente, aquí estaba Beverly Ramos haciendo un esfuerzo, estaba gesticulando, estaba tratando de mantener el ritmo ahí con Dani Torres, que Dani Torres estaba corriendo de manera espectacular.
en este momento tratando de no perder la cadencia. Es difícil, amigos, si no sabes correr las bajadas, te puedes golpear bastante, amigos. Los cuádriceps, por lo pronto teníamos allá a Beverly Ramos junto con Dani Torres. Sabían que se estaban acercando a Carolina Tavares, poco a poco al frente. En este momento seguían avanzando las corredoras que estaban peleando la posición 4 y 5. Recuerden que Carolina Tavares venía en tercer lugar, amigos. Así que al frente de las dos africanas, Carolina la colombiana en tercero, y aquí teníamos a Dani Torres y a Beverly Ramos acercándose poco a poco al frente de la competencia. Estaban corriendo de manera excelente. Vean las dificultades del recorrido, amigos, hacia arriba, hacia abajo, y algunos bordos ahí de reducción de velocidad. Mucha gente sacaba ahí la manguera para mojar a los atletas porque estaba haciendo mucho calor. A algunos les gusta que los mojen. Cuando pasaban la marca del kilómetro 3, y seguían peleando en la posición 4 y 5, apoyándose para acercarse poco a poco a Carolina Tavares, que iba adelante de ellos. En este momento se adelantaba Beverly Ramos, la corredora de Puerto Rico, se adelantaba, le hacía un cambio ahí a Daniela Torres. Daniela Torres solamente la seguía, tratando de alejarse poco a poco. Estaban pasando ahí las 2 millas, amigos, estaban pasando las 2 millas en este momento, y seguían haciendo equipo la puertorriqueña y la mexicana. Ahí en este momento Daniela Torres, excelente. En este momento estaban alcanzando algunos atletas y bueno, se abrían ahí para rebasar a ese ciclista. Y bueno, acercándose poco a poco, se paraba ahí la cámara de Maratón TV, pero vámonos con los hombres. Se estaba quedando Iván Darío González, y en este momento el grupo de persecución iba a hacer contacto. Tenemos allá a José Luis Santana de México, de escuadra, ahí pegándose poco a poco al frente. Santana. Adelante tenemos a Mauricio González, que lo conocimos en la carrera de Maratón TV. Corredor muy potente, muy fuerte. Y ahí lo teníamos ahí a la derecha. Estaban dando una vuelta de derecha y adelante teníamos a Carlos San Martín, corredor muy fuerte. Como les digo, que está incursionando en distancias de 5,000 metros y 10,000 metros, cuando siempre se especializó en correr 3,000 metros con obstáculos. En este momento venía una vuelta a la izquierda. El cronómetro marcaba 9:43, 9:44, seguían avanzando. Y cuando dan, amigos, exactamente 10 minutos de recorrido, el grupo de persecución hacía contacto. Mauricio González, Carlos San Martín y lo que es José Luis Santana. Yo visualizaba en este momento al keniata Peter Njeru y veía que iba sudando copiosamente. Ahí nos acercamos un poco en la vuelta, nos volteaba a ver de reojo, iba completamente ya sudado, completamente mojado. Santana se veía muy tranquilo. Teníamos ahí a Mauricio González en la parte posterior. Se abre Santana para tomar avituallamiento. Así lo hace también el Mayillo González tomando avituallamiento. Algunos se mojan, se refrescan, bajan la temperatura. Algunos toman agua y rápidamente sigue el grupo puntero. Estamos en la carrera 10K Bram Bros Internacional 2025 desde Toa Baja, Puerto Rico. Vuelta a la izquierda. Viene una subida y en este momento los colombianos se quedan un poco y Santana pasaba de la 4ª posición a la 3ª posición. Del tercer lugar pasaba al segundo lugar y del segundo lugar pasaba a la 1ª posición el mexicano José Luis Santana. Se adelantaba ahí a Peter Njeru, el favorito, que había recibido un pago excepcional, amigos, por presentarse en esta competencia, porque venía de ganar el medio maratón de Coamo en Puerto Rico, un medio maratón que es legendario, amigos, donde han corrido grandes leyendas de atletismo internacional, como Lasse Viren, como en su momento Mirus Gifter, y bueno, había ganado Peter Njeru con un tiempo de 1:03:08, un tiempazo, amigos. Pocos han bajado ese tiempo y lo hizo Peter Njeru, sí que venía en calidad de favorito keniata, pero Santana sin descuidar la estrategia, pasaba el kilómetro 4 en 11:32 y se iba al frente, aprovechando que bajaban el ritmo. José Luis Santana Marín, a quien de cariño le apodan el muñeco ahí la gente cercana a él, del equipo Escuadra, entrenado por el profesor Ramón Díaz allá en Zacatecas, se estaba colocando al frente de la competencia. Atrás venía el keniata, venía el etíope sufriendo en la parte posterior. Peter Njeru trataba de cumplir con la faceta de favorito, y bueno, al venir con el número 1 y de favorito y el mejor pagado de todos ellos, claro que el keniata quería tratar de hacer desquitar la paga que hicieron por él. Mauricio González, de Porvenir, muy tranquilo, y en este momento Ali Abdilmana, el etíope, trataba de pegarse porque venía
despegándose, se pegaba, se despegaba, venía sufriendo el etíope Abdilmana. En este momento llevamos 12 minutos con 28 segundos. Los competidores seguían avanzando de manera excepcional en esta gran competencia. Vemos a Abdilmana ahí muy tranquilo, tratando solamente de concentrarse en la parte frontal. Los hermanos González moviéndose poco a poco alcanzaban a Santana. Santana se veía muy tranquilo. En ocasiones Santana volteaba a ver el recorrido, volteaba a ver ahí la escenografía. Corría con una facilidad tremenda. El keniata como que no daba crédito, decía: ¿quiénes son estos corredores latinos que me están dando gran pelea? Vengo en calidad de favorito, gané en Estados Unidos, gané la Cooper River Bridge allá en Carolina del Sur, la ganó de manera excepcional bajando los 28 minutos y aquí estaba sufriendo, venía una subida, Santana volteaba, los colombianos jalaban, Latinoamérica se hacía presente y el keniata Peter Njeru empezaba a sufrir. El etíope también estaba teniendo problemas. Posteriormente nos diría el etíope que se lesionó durante la competencia, pero bueno, él dijo que producto de las ondulaciones y del tremendo recorrido al final tuvo que pedir asistencia médica cuando abandonó la competencia. Por lo pronto en este momento Santana aprovechaba la subida, lanzaba otro ataque, amigos, lanzaba otro ataque. Mauricio González en segundo, en tercero Peter Njeru, en cuarto Carlos San Martín. Santana se veía en perfecto control del ritmo y de la cadencia. Mauricio González siempre frontal, acelera para pegarse al mexicano, así como Carlos San Martín. Una subida tremenda, amigos, una subida tremenda, y el etíope estaba empezando a sufrir. Vuelta a la derecha. En este momento el etíope se despegaba. Ya lo estaba viendo yo cercanamente y parecía como que ya se estaba resignando a no pegarse nuevamente. Se había quedado de manera excepcional, se había quedado de manera notable. No traía energía para pegarse. En este momento también el keniata dijo: se están yendo los latinos. Ya iban 14:27, nos acercamos a la marca del kilómetro 5. Nos acercamos a la marca del kilómetro 5. Allá al frente estaban los latinos, estaba Santana, estaba Carlos San Martín y estaba Mauricio González. Los mexicanos y los colombianos estaban ayudando para dejar en este momento a los africanos que marchaban en la posición 4 y 5. Estamos viendo en este momento ahí, pasando ahí el kilómetro 5 en 14:49, amigos, 14:49 pasaba Santana el kilómetro 5. Y bueno, ahí volteaba hacia atrás, iba completamente mojado, sudado, le veía la cara de sufrimiento a Peter Njeru. Por lo pronto ahí Carlos San Martín con su cabello azul, decía que le gusta, que le da suerte. Y bueno, ahí tenemos a Carlos San Martín, excelente, que por cierto quiere venir en la carrera de Maratón TV, me dice: trataré de estar ahí, me gusta esa carrera. Así que Carlos San Martín ahí se abría a la derecha, Santana ahí, Santana Marín del equipo Escuadra, se mojaba ahí un poco, tomaba algo de agua y se dejaba ir con todo al frente, muy tranquilo, se veía muy ligerito. Es todo un aeroplano, me dijeron por ahí, es un aeroplano muy ligero y vuela muy ligero. Excelente José Luis Santana, volteaba de reojo para ver cómo venían los colombianos. Se estaba recuperando Ali Abdilmana, se estaba recuperando, rebasaba allá el corredor keniata Peter Njeru. Así que en segundo Carlos San Martín, en tercero tenemos al Mayillo González, en cuarto al etíope, en quinto al keniata. José Luis Santana se estaba adelantando de manera notable, muy tranquilo, y seguía empezando, estaba iniciando a sacar centímetros en cada zancada a Carlos San Martín de Colombia, del equipo Porvenir. Mucha gente en esta parte del recorrido diciendo: vamos con todos los corredores internacionales. Ahí estaban mojando, por poco mojaban la cámara de Maratón TV, pero bueno, en un momento determinado no había problema. La que me preocupaba era la cámara de David Luna, que bueno, también le puso algo de protección. En este momento, vuelta a la derecha. Ahora el keniata rebasaba el etíope. Vámonos con las damas. Daniela Torres acercándose poco a poco ahí. Al frente se estaba adelantando un poco la competidora Beverly Ramos, la competidora de Puerto Rico. Venían sufriendo los estragos del recorrido. Mucha subida, mucha bajada. Así que Beverly Ramos, la número 20, se adelantaba un poco a la competidora mexicana Daniela Torres Huerta, la competidora que representa al estado de Querétaro. Daniela Torres ahí venía esta subida, estaba haciendo su estrategia, viniendo de menos a más, se estaba dejando ir con todo Carolina Tavares, tratando de alcanzar a las africanas, y también Beverly Ramos tratando de acercarse poco a poco al frente de la competencia. Ya tenían ahí a la vista a Carolina Tavares,
pero vean la subida, amigos, tremenda subida, todo hacia arriba. En este momento bajaban el ritmo de manera notable. Este fue uno de los kilómetros más bajos o más lentos que sacaron los punteros, también los hombres, amigos, porque la subida está increíble, sobre todo con este nivel de exigencia, como estaban las condiciones climáticas. A Dani Torres poco a poco nos decía que le daba gusto, que ya no pensaba en la lesión que mucho tiempo la alejó de las carreteras y de las pistas. Se estaba sintiendo muy bien y estaba tratando de acercarse poco a poco a las corredoras que iban al frente de la competencia. Recuerden, amigos, que al ganador y ganadora le daban $5,000, al segundo lugar eran $3,000, al tercer lugar eran $2,000, al cuarto eran $1,500 y al quinto eran $1,000. Así que bueno, Mauricio González en este momento en tercer lugar. Carlos San Martín, el corredor colombiano, aquí lo teníamos en segundo lugar, y al frente se estaba escapando José Luis Santana Marín, a quien de cariño le llamamos el muñeco. Excelente, debemos ahí a José Luis Santana, muy tranquilo. Yo trataba de verle la expresión en el rostro, se veía muy concentrado, muy tranquilo. Parecía que no iba sudando, nada que ver con la sudoración excesiva que traía el keniata y el etíope, nada que ver. Muy tranquilo José Luis Santana, aprovechaba las bajadas y se dejaba ir con todo, con su estilo muy eficiente. Cuando estábamos acercando a la marca del kilómetro 6, la gente aplaudía, la gente sabía que los primeros lugares eran corredores internacionales. Por muchos años se dejó hacer la carrera internacional y este año 2025 la organización metió dinero para traer corredores internacionales, y qué bueno que se dieron cita el día de hoy. Vinieron mexicanos, colombianos, africanos. Cuando estamos pasando el kilómetro 6, 17:46. Pasando en 17:46 el kilómetro 6, excelente Santana, muy tranquilo. Bueno, un kilómetro de veras que estuvo muy complicado, y en este momento venía un descanso, bajando poco a poco. En este momento un declive a favor de los atletas. Venía una vuelta a la izquierda, se concentraba mucha gente en esta parte del recorrido, y al frente iba la camioneta de prensa. Santana dando vuelta a la izquierda, iba rumbo al kilómetro 7, José Luis Santana, del equipo mexicano, del equipo Escuadra, de allá de Zacatecas. Ahí pasaba también Tony, el del Corozal, en su motocicleta, haciendo la transmisión para la gente de Puerto Rico en este momento. Y bueno, Santana ahí adelantándose de manera excelente. Vámonos con las damas. Carolina Tavares trataba de mantener la tercera posición. Se estaban acercando allá atrás Beverly Ramos, y también estaba acercándose por ahí la corredora Daniela Torres Huerta de México. Así que Carolina Tavares seguía tratando de mantener la distancia en la tercera posición. Las africanas seguían al frente. Venía una bajada. Carolina Tavares solamente tratando de mantener una buena frecuencia. Revisaba su cronómetro. Iba completamente bañada, tanto en sudor, así como también por líquido, tratando de bajar la temperatura corporal, porque las condiciones estaban de manera increíble. En ese momento ya eran más de 80% de humedad relativa. La temperatura estaba arriba de 30 grados. Allá alcanzaban a Jan Otero, este corredor número 16 o 18, no alcanzo a ver el número, que acaba de completar los Majors de la World Marathon Majors. Y bueno, también tratando de hacer un esfuerzo tremendo. Estaba pagando el precio de haber salido muy fuerte. José Luis Santana ahí, 18:44 marcaba el cronómetro. Iba Santana en pos de la victoria, muy tranquilo. Estaba sacándole centímetros en cada zancada al colombiano Carlos San Martín, que ya lo había vencido. Él venció a José Luis Santana allá en la pista, lo venció por 2 segundos allá en California. Y bueno, Santana demostrando que ahora está en mejor estado físico, pasando la milla 4, 6,400 metros aproximadamente. Allá venía Carlos San Martín, también pasando la marca de la milla 4. Al frente Santana, aprovechando que venía una bajada, se dejaba ir. Ahí muy tranquilo, Santana se veía completamente en control de la frecuencia y de su ritmo. Vamos, amigos, vamos rumbo. Nos acercamos a la parte del kilómetro 7. Y como comentaba en la transmisión en vivo, amigos, a los avituallamientos, ahí le llaman oasis allá en Puerto Rico. Así que se acercaba un oasis ahí adelante. Y bueno, Santana muy tranquilo, aprovechando que era bajada, revisaba el ritmo, revisaba su tiempo. Nos acercamos a la marca del minuto 20. Ahí tomaba avituallamiento Santana, se bajaba, se mojaba tratando de bajar la temperatura corporal. José Luis Santana Marín acercándose. Allá adelante estaba ya muy cerca de la marca del kilómetro 7. Allá al frente, amigos.
Ahí en este momento volteamos nosotros atrás para ver cómo venía el grupo de persecución y se mantenía la distancia con el colombiano que venía en la segunda posición. Sorprendiendo a propios extraños. Y decíamos ahí en la narración que estaba sorprendiendo a propios extraños la calidad de favoritos, los corredores mejor pagados, los africanos que vinieron a la competencia, estaban siendo hechos pedazos, estaban siendo derrotados por los latinos que estaban corriendo de manera espectacular esta competencia aquí en Toa Baja, Puerto Rico, este 25 de mayo del año 2025. Santana muy tranquilo, se acercaba ahí la marca del kilómetro 7, ahora pasaba el kilómetro 7 en 20:48 el kilómetro 7, la gente le aplaudía, venía un retorno el día previo que hicimos el recorrido. Ahí estamos explicándole a la gente, también incluido a los corredores africanos, que tenían que abrirse por la izquierda y regresar por el otro lado. Así que Santana, al dar la vuelta, los iba a ver de frente. Ahí veía que venía el colombiano Carlos San Martín. Ahí se acercaba también, venía el otro competidor Mauricio González. También venía por ahí el corredor keniata. Vámonos con las mujeres. Pasando aquí en este momento el kilómetro número 6, Bontu Rebitu de Bahrein, de 27 años. Venía en segundo lugar. Estaba sufriendo en este momento la corredora de Bahrein. Una competidora que, bueno, ahí durante los desayunos y las comidas que tenían ahí los corredores internacionales, ella se expresaba muy bien en Amharic, ahí hablando en el lenguaje Amharic, ahí con la gente de Etiopía. Y bueno, tal parece que es una corredora de origen etíope, pero nacionalizada de Bahrein. Ya estaremos investigando al respecto. Ahí venía Santana, ahí del otro lado pasaba ahí Andrés Leija junto con Alexander Torres. Pasaba Ezequiel Flores tratando de acercarse poco a poco a Andrés Leija. Por lo pronto Santana al frente. Me llamó la atención en este momento, amigos, cuando se encontraba de frente con Iván Darío González. Iván Darío le dijo: vamos con todo, Santana. Así que los latinos sabían que la carrera tenía que ser de los latinoamericanos, que los africanos trataban de ser derrotados por este grupo de atletas, por esta legión de atletas latinos que se dieron cita en esta edición de la 10K Internacional Abraham Rosa, aquí en Toa Baja, Puerto Rico. Se marcaban 22 minutos con 16 segundos, tratando poco a poco los atletas de hacerlo bien. Estaban acercándose ahí y bueno, Santana revisaba su cronómetro. En ese momento ahí pasaba la primera corredora, la etíope Werkuja Getecheu. Y bueno, amigos, yo en este momento me di cuenta que iba en la motocicleta, que el viento empezaba a soplar en contra de los atletas, amigos. El viento estaba en contra de los atletas. Ahí pasaba la corredora de Bahrein, Rebitu, y en tercero ya pasaban las demás atletas. Recuerden que en tercero venía Carolina Tavares, amigos. En tercero venía Carolina Tavares. Y me llama la atención en este momento. Vean que Santana hasta se voltea. Yo decía ahí, se agacha para tratar de no ser detenido por el viento que estaba muy fuerte en ese momento. Carolina Tavares ahí pasaba en este momento todavía en tercer lugar. Y bueno, ahí en cuarto lugar pasaría Daniela Torres del otro lado. Por lo pronto, Santana tratando de mantener el ritmo y enfrentándose, ahí pasaba Daniela Torres, enfrentándose al viento en contra. Aparte, la topografía muy demandante. Se había quedado Beverly Ramos, se había quedado un poco cuando pasaban ellas la milla número 4. Recuerden que los 10 kilómetros son 6.2 millas, así que se pusieron señalamientos tanto en kilómetros como en millas. En este momento 23 minutos con 34, 23 con 35, Santana al frente de la competencia en perfecto control. Volteamos para ver cómo venía la competencia en la parte posterior. Santana se veía muy tranquilo en este momento del recorrido, solamente esperando pasar la marca del kilómetro 8, que ahí estaba en el piso. Ahí estaba la marca del piso del kilómetro 8, ahí lo teníamos en amarillo, kilómetro 8. Ahora estaba el kilómetro 8, 23:59. En 3:11 el último kilómetro lo pasaba en 3 minutos con 11 segundos, porque estuvo demandante parte de la subida. Ahí tranquilo, estaba la bajada, se dejaba ir con todo ahí José Luis Santana. Seguía incrementando el ritmo. El mexicano José Luis Santana, sorprendiendo a propios extraños, se estaba yendo con todo en pos de la victoria. Así que Santana adelantándose. En la parte posterior venía el colombiano tratando de acercarse poco a poco. Vamos a ver cómo pasaban las damas el kilómetro 8. Aquí pasaba en este momento Carolina Tavares, pasando el kilómetro 8. Carolina Tavares ahí, moviéndose muy bien al frente. Pasando en este momento
Ahí teníamos a un competidor que venía y atrás venían las competidoras. Recuerden que venía Daniela Torres y también venía por ahí Beverly Ramos. Y en este momento Daniela Torres se estaba acercando poco a poco. También pasaba el kilómetro 8. Bueno, del otro lado era el kilómetro 8. Esta parte, amigos, aquí la competidora Daniela Torres, tratando de acercarse poco a poco al frente. Y bueno, teníamos ahí a Beverly Ramos tratando de acercarse también a la competidora Daniela Torres. Así que seguían avanzando. En este momento seguían avanzando. Bueno, amigos, la marca del kilómetro 8 era para el regreso, amigos. Ellos todavía iban rumbo al kilómetro 7. Aquí pasaba Santana en solitario. Vamos a ver la distancia que les traía al grupo de persecución. Ahí en segundo venía el corredor Carlos San Martín. Pasando en este momento Carlos San Martín. Vean la distancia que le traía al segundo lugar el colombiano. En tercero venía peleando Mauricio González con Peter Enyeru. El keniata se había recuperado un poco y venía peleando la tercera y la cuarta posición. Pero al frente Santana seguía avanzando con todo, tratando de ir en pos de la victoria. En cierto momento de la narración, amigos, yo les decía que vieran los banderines o las banderolas que estaban colocadas en un lado para que vieran cómo el viento estaba enfrente, en contra de los atletas y le estaba quitando avance porque estaba muy fuerte en ese momento, en esa parte del recorrido. Así que Santana muy tranquilo, cuando van 24,55 se movía rumbo al kilómetro 9. Aquí seguía peleando lo que era el tercer y cuarto lugar, el keniata Peter Enyeru contra Mauricio González de Colombia. El colombiano Mauricio González muy fuerte, venía hasta subida y atacaba al keniata que estaba haciendo esfuerzos desesperados por acercarse al frente. No daba crédito el keniata, después me diría, no daba crédito cómo lo vencieron los latinos. Él venía seguro de que iba a ganar. Y bueno, Mauricio González, de 36 años, el colombiano, acercándose poco a poco al frente, pero Santana se estaba alejando cada vez más del grupo de persecución. Teníamos 25 minutos con 5 segundos y Santana al frente de la competencia moviéndose de manera espectacular. Cada vez era más la distancia que le sacaba el colombiano Carlos San Martín. Cada vez era más la distancia y en ese momento Santana solamente era cuestión de resistir. Venía esta subida, amigos. Esa subida muy larga y tendida. Santana trataba de no bajar el ritmo. Vean cómo batalla el de silla de ruedas. Vean cómo batalla, teniendo problemas para esta subida tremenda en esta parte del recorrido. 25-35, 25-36. Santana acercándose poco a poco en este recorrido con algunas modificaciones. En un momento determinado, solamente Robert Cherillot llegó a bajar los 29 minutos. Y bueno, me dicen que ha sufrido algunas modificaciones al recorrido, así que no es exactamente el mismo recorrido donde Robert Cherillot, el keniata, que ganó el maratón de Boston en varias ocasiones, que ganó el maratón de Chicago, corrió 28-28 hace algunos años, así que bueno, me dicen que ha sufrido algunas pequeñas modificaciones al recorrido. Ya estaremos investigando cuántas modificaciones. Por lo pronto 26-11, se acaba la parte final del recorrido. Santana estaba volando rumbo a la meta, daba en este momento vuelta a la derecha, se estaba alejando con todo. Nosotros volteamos la cámara para ver dónde venía el grupo de persecución. Y bueno, tal parece que Santana solamente era cuestión de sostenerse y resistir el ataque final por parte del grupo de persecución. El cronómetro marcaba 26:37, marcaba 26:39 en este momento y aprovechaba Santana que era una parte relativamente plana del recorrido. Se acercaba al minuto 27, estaba en los últimos metros del recorrido. Se acercaba en este momento al minuto 27. Vamos a ver cuánto pasaba del kilómetro 9, que ya estaba marcado ahí en esa parte del recorrido. Mucha gente, vean la gente que salía a las calles allá a aplaudir a los atletas. Kilómetro 9 estaba marcado, ahora lo pasaba en 27:05. 27:07, último kilómetro 3:07. 27:05 y el kilómetro arribita de los 3 minutos en este momento, así que 27:05, así que excelente el ritmo que llevaba ahí José Luis Santana. En la parte posterior seguía peleando Peter Enyeru, keniata de 27 años, peleando la tercera posición con Mauricio González. Recuerden que el ganador eran $5,000. El segundo lugar eran, amigos, $3,000. El tercer lugar eran $2,000. Así que estaban peleando, amigos, ahí la competencia, la pelea. Y en este momento Carlos San Martín daba vuelta a la derecha. Se querían acercar ahí lo que era Mauricio González, el Mayillo, junto con el keniata Peter Enyeru, que viene en la parte posterior.
aquí las escenas grabadas por David Luna, que estaba apoyando la transmisión de Maratón TV. Y bueno, excelente las escenas de David Luna con su lente mágico, ahora volviéndose internacional allá hasta Toa Baja, Puerto Rico. Nos acercamos ya a los últimos metros de la competencia. 27-27, 27-28. Santana muy tranquilo, solamente flotando para irse rumbo a la meta y ser el ganador de la edición 2025 de lo que es el 10K Abraham Rosa Toa Baja aquí en Puerto Rico. Así que Santana muy tranquilo. Notamos que cuando estaban ahí las alcantarillas estaban marcadas con amarillo para salvaguardar la integridad física de los corredores que venían también en la parte posterior. En este momento casi los 28 minutos. Estamos en los últimos metros, amigos, últimos metros de la competencia. Santana volteaba de reojo, pero no venía nadie, amigos. La carrera era suya, la carrera era de él. Todavía una subida en la parte final. La tomaba con mucha actitud, sobre todo con una gran cadencia, solamente ya reservándose para la parte final. Nos acercamos a lo que eran los 29 minutos. Viene una vuelta a la derecha. Rápidamente seguía avanzando en la parte final del recorrido. Y bueno, el recorrido tenía su finalización ahí en el césped de ese centro deportivo, de esa escuela que está ahí sirviendo en un momento determinado. Ahí les dice que le echen agua, que no hay problema. Ahí estaba recibiendo ahí algo de humedad ahí por parte de la gente ahí celebrando el triunfo de Santana, mucha gente saliendo a las calles para ver el triunfo del mexicano. Veíamos que algunos de ellos estaban con el teléfono encendido, estaban escuchando la narración de Maratón TV, por eso sabían que era un mexicano el que venía al frente de la competencia. Y bueno, en este momento estaba a punto de entrar ahí a la meta, 29-3, 29-4, solamente era cuestión de unos metros y pasaba a la milla 6. Recuerden, amigos, que la milla 6, recuerden que son 6.2 millas, amigos, así que faltaban 300 metros aproximadamente para la llegada. 29-18, 29-19, muy tranquilo ahí José Luis Santana, aprovechando que era bajada y ya solamente venía una pequeña subida para entrar rápidamente al recinto donde estaba colocada lo que era la meta de llegada. La última vuelta a la derecha en el recorrido, última vuelta a la derecha, Santana el mexicano, sorprendiendo a los africanos que eran favoritos, que los trajeron específicamente desde África para poder ser testigos de una gran demostración con una paga increíble. Santana demostraba que el mexicano estaba hecho de otra madera para imponerse a los africanos. En este momento daba vuelta a la izquierda, la última parte del recorrido, entraba al césped. Yo le decía ahí al motociclista, no pierdas detalle alguno, acércate a Santana, va a ser el ganador. México campeón aquí en la 10K Abraham Rosa en Toa Baja, Puerto Rico, llegando Santana, 30-12, se convirtió en el campeón de la edición 2025 de la 10K Internacional Abraham Rosa, aquí en Toa Baja, Puerto Rico, en el barrio de Pájaros. Excelente, estamos esperando la llegada del segundo lugar, era Carlos San Martín de Colombia, llegando en este momento, llegando aproximadamente en 30-34 aproximadamente. En tercero el Mallillo, el colombiano, en 30-40 el Mallillo, llegando en tercera posición, adjudicándose por ahí unos buenos $2,000, excelente. Bueno, estaba llegando ahí a Peter Enjeru, él le tocaban $1,500 ahí en cuarto lugar, no daba crédito el keniata, no daba crédito. Y en quinto llegaría el pupilo de Armando Quintanilla, corriendo de manera inteligente, viniendo de menos a más, rebasando rivales, se adjudicaba la última posición que recibía premio en efectivo, que eran $1,000. Así que José Andrés Leija Blanco, el corredor de San Luis Potosí, entrenado por Armando Quintanilla, se estaba acercando, viniendo de menos a más, rebasó a muchos competidores, se estaba imponiendo, amigos, rebasó en la parte final a Alexander Torres y llegaba en quinto en 31-28 de manera extraoficial. Excelente, atrás venía Alexander Torres, que el mejor corredor de Puerto Rico, que en un momento determinado ganó el maratón de Coamo. Y bueno, me llamó la atención que llegó completamente agotado, víctima de lo que era el clima brutal. Ahí llegaba Ezequiel Flores, también llegando en séptima posición, Ezequiel Flores del equipo Marathon Track. Algunos corredores se derrumbaban al pasar la meta, le estaban dando ahí hielo para poderse refrescar. Estuvo increíble el clima, amigos. Bueno, es muy demandante para los atletas. Y en este momento estamos esperando la llegada de los demás competidores, sobre todo las damas.
Ahí tenemos la presencia de Félix Tito Trinidad, el boxeador también que la gente quiere mucho. A este Félix Tito Trinidad, ahí estaba con esa gorra negra ahí en la meta. Estaba ahí tomando el listón porque la carrera era en honor a Félix Tito Trinidad, 4 veces campeón mundial, 3 veces en diferente categoría, peleando en las categorías welter y también peso mediano y super welter. Así que Félix Tito Trinidad, tuvimos la oportunidad de platicar con él un día previo y bueno, ahí Tito Trinidad, una leyenda, una figura. Aquí tenemos un corredor local, tenemos un corredor cuando van 32.50. Llegando ahora el número 380, Colombia. Viene Iván Darío González de Colombia. Tenemos al colombiano, atención Colombia. Llegando Iván Darío González, corredor olímpico de Tokio 2020. Aquí tenemos a Iván Darío González. Llegando ahora Iván Darío González en 33.16, sufriendo los estragos de la temperatura y la humedad aquí en Toa Baja. Excelente el triunfo de José Luis Santana. Ya estaremos platicando con él con calma, amigos, cuando regresemos. Excelente el triunfo del mexicano, llevándose los $5,000 del primer lugar al ganador. Excelente. Y bueno, aquí la meta resguardada por la gente de seguridad para tratar de salvaguardar la integridad física de los atletas. Excelente. Ahí viene un corredor de silla de ruedas. Viene un competidor de silla de ruedas. La ganadora. Viene llegando, ahí viene la primera mujer, viene la primera, se trata del etíope Werkuja Getachew, es Getachew, el etíope Getachew, ganando Getachew en 33.59. 33.59 y se derrumba completamente Werkuja Getachew, el etíope Getachew llegando en primero. Siguen llegando más corredores, sigue llegando silla de ruedas, llegando aquí número 10-17 local, llegando en 34-18. Excelente, así que en mujeres gana el etíope Werkuja Getachew, corredora internacional que ha ganado 2 eventos de la Diamond League. Ella ganó la Diamond League en 2022 en el Steeplechase. Y bueno, Werkuja Getachew se lleva la prueba, amigos, de manera impresionante. Bueno, excelente, aquí llegando la gente también local, llegando en 34.40, llegando en 34.40, excelente el día de hoy. Ahí viene la segundo lugar, es la corredora de Bahrein, se trata de Bontu Rebitu. Es Bontu Rebitu de Bahrein, la corredora de Bahrein llegando a la meta, completamente agotada, se derrumba. Bontu Rebitu, están implacables las condiciones climáticas aquí, amigos, en Toa Baja. Y la corredora de Bahrein, llegando en segundo lugar, Bontu Rebitu, una corredora internacional que estuvo en el Campeonato Mundial de Atletismo allá en lo que es Doha, allá en Doha en 2019. Aquí viene, ahí viene por ahí, viene Daniela Torres de México, tercer lugar, llegando en 35-23, 24-25. Dani Torres tercero, Dani Torres de México en tercero, Dani Torres tercero de México, excelente el día de hoy. Ahí viene Carolina Tavares, la colombiana, no pudo. Carolina Tavares, la colombiana, al final batallando un poco, llegando Carolina Tavares en cuarto. Ahora 35-45 para Carolina Tavares, la colombiana. Así que bueno, esa fue la historia, amigos. Las posiciones: José Luis Santana, Carlos San Martín, Mauricio González, Peter Hierro, Andrés Leija, Alexander Torres, Ezequiel Flores, Miguel Bonilla, Iván González y Jerry Rivera. Las primeras 10 posiciones en los hombres. En las mujeres, Werkuja Getachew de Etiopía, 34 finalmente le dieron Bontu Rebitu de Bahrein, Daniela Torres, Carolina Tavares de Colombia, Beli Ramos en quinto, Bárbara Aquiles de Puerto Rico en sexto, Caroline Burgos, Nancy Aburto. Y esa fue la historia, amigos. Esa fue la